desde su TV, Canal 15, este medio de difusión de las universidades públicas que se paga con los impuestos que recibimos de los habitantes de este país. Les saludamos y hoy vamos dando voz a la gente, y para dar voz a la gente y contar la historia, tengo el privilegio de tener con ustedes, amigas y amigos, a don Carlos Denton, presidente de Sid Gallup, y a doña Olda Acuña, quien es una de las personas que en Costa Rica sabe más sobre encuestas y tiene más experiencia, y lo estoy diciendo delante de don Carlos, de manera que en un mano a mano muy importante sobre el tema, y ya decía yo que vamos a hablar de dar voz a la gente, que es la historia de esta asociación o de este esfuerzo, porque ustedes con un lente han mirado, y esto de mirar con un lente la voz debe ser muy complicado, pero ustedes han mirado la voz de la gente centroamericana a través de una historia que incluyó un primer intento de una oficina en Panamá y un intento, pero ustedes son los que tienen que contar la historia. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Tal vez, don Carlos, yo sé que buena parte del antecedente de la historia se da con su tesis doctoral. Me parece que, y tal vez por eso podríamos pedir a usted que empiece a contar la historia de darle voz a la gente de Centroamérica. Bueno, muchas gracias y agradezco mucho que nos haya invitado aquí a hablar del libro, que es al final de cuentas el título de este libro que hemos escrito Olda y yo. Quisiera también enfatizar que yo soy presidente de Sid Gallup actualmente, pero como somos socios a medias en la empresa, rotamos la presidencia. Es casualmente que yo soy presidente ahorita, pero el año entrante ya Olda será la presidenta, nada más para que... Por cierto, la presidente, dicen ahora que se dice. La presidenta, sí. La presidenta. Sí. Entonces, bueno, la experiencia de mi tesis doctoral, como que me lo sacó de inicio, es cierto, lo hice en el Ministerio de Planificación aquí de Costa Rica en los 60s, y la tesis, porque una tesis tiene que tener una tesis o por lo menos una hipótesis, era que lo menos que se hacía en el Ministerio de Planificación de Costa Rica es planificar. Esa no fue su función, y yo creo que nos vamos a desviar mucho del tema del libro si pasamos la tarde analizando eso, pero sí es cierto, pasé un año ahí cuando todavía estaba en el segundo piso de la casa presidencial, ahí si se acuerdan, la vieja casa presidencial. Opuesta a la actual Biblioteca Nacional. Exactamente, y en ese entonces vivía ahí en el primer piso Juan José, el presidente, perdón, Trejos Fernández, y tenía que escuchar los pasos de todos los funcionarios. José Joaquín, perdón. Aprovecho y lo interrumpo para mostrarles a las amigas y amigos el libro del que va a ser este programa, y este libro está disponible orgullosamente en la librería de la Universidad de Costa Rica, pero también está disponible, y ustedes, si algo se me olvidó, por favor me complementan, está también en las librerías de la Librería Internacional, y está también en las tiendas Automercado. A ninguno le vamos a facturar por la promoción que les estamos haciendo, porque como dijimos, en este canal todo se paga de los impuestos públicos, y entonces aquí a nadie se le factura nada, pero el libro es horriblemente atractivo. Tiene la portada es de un pintor Flores hondureño, y
tiene ese colorido de nuestros hermanos centroamericanos y los artistas hondureños, y la portada es una buena muestra. Son estupendos artistas, pero si sigo hablando de eso, nos vuelve a pasar lo que no queremos que nos pase. Por favor, después de que usted se gradúa, ¿cómo ocurre el Bueno, nosotros éramos profesores de la Universidad Nacional. Olda fue catedrática aquí de la UCR también, yo no. Pero decidimos en 1977 de fundar la empresa, y el libro relata esa experiencia y cómo fue comenzar en una casa de adobe en Heredia, 25 metros al este del ICE de Heredia, que fue la primera oficina, y cómo fue toda la aventura. No sé si, Olda, vos querés seguir contando algo. Bien, pues muchas gracias. La aventura fue una aventura larga. Que continúa, y eso que es muy continúa, importante. no ha terminado, es una aventura todavía. Empezó con mucha ilusión, mucha lucha, muchos deseos de trabajar, de poner al servicio pues nuestras capacidades también. Y hubo un grupo, quiero decirle que en un inicio hubo un grupo de compañeros que estuvimos juntos, ya después cada uno fue tomando sus intereses, pero nosotros seguimos con la empresa. Queríamos trabajar y dar servicios de investigación social, que ese era nuestro campo, la investigación social en población. Investigación de mercadeo no conocíamos mucho, pero era un campo que también estaba abierto. También fue muy difícil porque era vender un servicio intangible, es decir, una investigación de qué, ¿verdad? Sobre qué y qué es y para qué lo quiero. Sin embargo, pues poco a poco hubo transnacionales en un inicio que eran los que más conocían la importancia de la investigación de mercado, nos fueron dando la oportunidad y así empezamos en esos inicios duros, pero aquí estamos todavía, ¿verdad? La cosa es de que los dos, como dice Olda, somos de antecedentes, digamos, académicos y sobre todo con énfasis social, y ninguno de los dos estudiamos nunca administración de empresas, no sabíamos absolutamente nada de cómo era una empresa, cómo funcionaba el mercado, ni siquiera realmente cómo funcionaba el mercadeo. Entonces, por lo menos en los primeros años, ahí en esa casa de adobe en Heredia, que todavía está ahí, detrás del auditorio del Liceo de Heredia, Ahí tomo yo mi autobús para sí. venir a la Universidad de Costa Rica. Sí, ahí a la vueltica, una parada de bus. Bueno, entonces ahí comenzamos y por lo menos en los primeros años era pura investigación social y éramos un pequeño grupo y fue agarrarnos con las uñas y seguíamos tiempo completo en la U, por supuesto. Entonces era una cosa que hacíamos en las horas extras, etcétera. O sea, no somos empresarios del todo de formación, que es parte de la historia nuestra que queríamos contar, porque la juventud muchas veces no piensa, especialmente en las ramas de donde sos vos y nosotros, que hay oportunidad de desempeñarse uno, ejercer la profesión libremente, ¿verdad? Eso es lo que al fin hicimos nosotros, ¿verdad? Claro, una de las preguntas que uno se podría plantear, doña Olda, es cuando usted emigra del bellísimo Santa Cruz al Valle Central, estoy seguro que a los 12, 13 años, lo menos que se imaginaba era que iba a ser empresaria, ¿verdad? Y una vez que hizo sus estudios, me parece que tenía los dos antiempresarios. Uno es académica, y los académicos, una de las cosas que hacemos es que nos enfrentamos al ámbito en que uno sabe y está de espaldas a la realidad. Entonces uno se enfoca muy en lo que está. Y la otra cosa es que me parece que en el área de sociales todavía es menos, a veces los ingenieros me parece que es como una de esas profesiones donde podrían trabajar en el privado y en el público y en el académico y en lo demás, pero me parece que, y lo decía bien don Carlos, ¿usted cómo percibe esta experiencia? Mire, yo me vine como a los 10 años
Y el asunto es que yo soy de una familia de 9 hijos. Yo era la séptima, o soy la séptima. Entonces, más bien, todos mis hermanos estaban en profesiones que nada tenían que ver con el campo social. Ingenieros, médicos, geólogos, enfermería, y nada con el campo social. Entonces, más bien, yo fui como la oveja que no era la del rebaño, ¿no? No obstante, desde que empecé a trabajar, bueno, me metí una carrera de trabajo social, que era así anti totalmente, mercadeo. Aún así, ya después en el ejercicio sentí que había mucho de propuestas del campo. Hablaban mucho, pero no aterrizaban. Entonces yo poco a poco, pero a los años me fui un poco separando, porque sentía que querían cambiar una sociedad que no sabían cuál era. Entonces usted no puede cambiar algo que no sabe qué es. Aún así, bueno, estuve en la academia bastante y me pensioné, como dijo Carlos, de la UCR y de la Universidad Nacional. Y cuando entré en la empresa, quiero decirle que fue difícil. Había que hacer planillas, había que llevar cuentas, los recibos nos los metíamos en la bolsa, los sacábamos, no sabíamos cuánto habíamos gastado. De empresas no sabíamos nada, solo sabíamos que teníamos que pagar al final de mes seguro social, pero poco Banco a poco Popular, etcétera. al Banco Popular, etcétera, 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 y pagábamos seguro y el personal siempre tenía que pedir permiso y pedirnos prestado dinero para ir a un médico privado porque el seguro no lo atendía, etcétera, etcétera. Todo eso lo fuimos conociendo y creo que pasamos también en la empresa, por todos los campos de la empresa. Nosotros hacíamos entrevistas, preparábamos cuestionario, íbamos a supervisar, codificábamos, hacíamos gráficos, menos digitales, nunca supimos. Pero unos que sí pasamos, digitan, sí. Doña Olda, son los del canal que van a digitarle a las amigas y amigos un mensaje que tienen para ellos y nosotros regresamos. Okay. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Carlos Denton y doña Olda Acuña, profesores universitarios ambos, pero son el presidente y el alter ego, o sea, la presidente de Sid Gallup, que es una empresa exitosa, significativa, con un impacto en Costa Rica y en Centroamérica. Cuéntenos. Bueno, el título del libro es quizás el meollo de que quisiéramos compartir hoy con los televidentes, dando una voz a la gente, porque nosotros al pensar, bueno, aparte de estas experiencias montando una empresa, ¿qué fue lo que nosotros aportamos a la sociedad y las sociedades? Porque sí, comenzamos en una oficina de Casa de Ove ahí en Heredia, pero hoy día tenemos oficinas propias en todo Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Y entonces es interesante aquí que estamos hablando en la academia, cuando leíamos los titulares en periódicos, digamos, como El Salvador o Guatemala, a donde ponían la transnacional Sid Gallup, la transnacional tica Sid Gallup, ¿verdad? Entonces, aquí somos además propietario de una transnacional para hablar, aunque uno piensa en algo mucho más grande de lo que nosotros tenemos, pero dando una voz a la gente se refiere a las encuestas de opinión pública, que fue, yo siento, lo que nos dio más nombre en las distintas sociedades, porque la verdad es que fuimos pioneros en lo que es encuestas de opinión pública publicadas sistemáticamente en 7 países. Y entonces el argumento nuestro, y se repite en el libro, es que antes de que habían encuestas de opinión pública, ya aquí, por ejemplo, en Costa Rica, nadie puede imaginar que en un momento no habían, el asunto es de que cuando se tomaban decisiones políticas en el país, tenía voz el presidente, los diputados, los burócratas, los gremiales, etcétera, pero el pueblo no tenía un lugar en la mesa.
Y lo que hicieron desde nuestro punto de vista, las encuestas publicadas, es que de repente el pueblo tuvo la oportunidad a través de la encuesta y los medios que colaboraron con nosotros en la divulgación, el pueblo obtuvo una voz en la mesa para manifestar cuáles eran los problemas, qué opinaban de acciones que estaban tomando el gobierno, qué eran sus anhelos, etcétera. Entonces, de ahí viene el título. Sí quisiera agregar a lo que dice Carlos, que esta voz del pueblo se escucha y se da. Y aunque los dirigentes y los políticos dicen, yo no vivo de encuestas, a mí no me interesan las encuestas, no me importa, sí les prestan atención. Y les prestan atención porque es una forma de como dice Carlos, saber qué piensa sobre temas que en estos momentos o en todo momento están en el tapete o son de interés de ellos, costo de la vida, la inseguridad, si el presidente está haciendo su buena labor, qué piensa del futuro, que si está de acuerdo con impuestos para tal punto, si quiere que los casinos se den o no, si que acepta los matrimonios entre homosexuales. Todo este tipo de temas nosotros fuimos y los trajimos y los publicamos, de veras piensan así, de veras piensan así. Entonces, fue darle una voz a la gente. Aquí usted tenía hablando de la señora que decía allá en Río Cuarto de Grecia, ella podía ser entrevistada hasta cualquier profesional, cualquier académico era entrevistado, porque es una muestra demográficamente representativa de la población. Entonces, eso dio gran fuerza, diríamos, a las encuestas. Además de que desde un principio nos cuidamos mucho y seguimos cuidándolo, de que tenga una rigurosidad científica. Queremos decirle que ese fue un punto que nosotros lo hemos cuidado y lo mantenemos. Y siempre estamos muy celosos, hemos tenido que ver metodologías, que adecuarnos las metodologías a los diferentes países, siempre manteniendo una rigurosidad científica, ¿verdad? Y por eso nos preocupa también mucho cuando vemos situaciones que no son como las que deberían ser dentro de la industria de las encuestas de opinión pública, ¿verdad? Un tema ahí que me surge como inquietudes, ¿cuál de los dos inventó irse a Centroamérica? Porque una de las cosas es, tenían muchas cosas que hacer aquí, más las nuevas que se les estaban ocurriendo, más el propio crecimiento, y entonces, ¿cómo es que...? Don Carlos puede decirle eso, pero bueno, Carlos es el visionario de los... doña Olda es muy fina, pero lo que ocurrió, para ser muy franco, recuerde que tuvimos una crisis económica en Costa Rica en 1981, 2, 3, ¿verdad? Tsunami Carazo le llamo yo. Bueno, y entonces lo que sucedió es de que ya en como la segunda mitad del 83, sinceramente estábamos a punto de quebrar, no podemos ocultarlo, y no había, la situación estaba tan mala, y entonces conversando dijimos, mire, busquemos a dónde hay oportunidades en Centroamérica. Centroamérica era para el tico, especialmente en ese entonces, ya no tanto, era como tierras salvajes. Uno decía, mire, me voy para Guatemala, era como decir, voy a Ruanda o algo, era para los ticos. Pero nosotros dijimos, bueno, vámonos. Y entonces logramos dos cosas en el 84 principios, y Olda fue la instrumentaria de una de ellas, y la otra, digamos que lo hicimos juntos, pero nos intervenimos en la elección de Napoleón Duarte en El Salvador en 1984, contra todo lo que estaba pasando. De repente pasamos de Costa Rica, país de paz, pero en quiebras, a un país, El Salvador, que también estaba en quiebras y que estaba en guerra, pero sí había dinero para pagar encuestas políticas, y ahí fuimos a hacerlas. Y entonces ya con eso comenzamos a ver la oportunidad para nosotros, porque de veras no había nadie más haciendo este tipo de cosas en Centroamérica. Bueno, así fue. Nos fuimos después fue El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica. Lo que sí quería decirle es que la publicación fue difícil, no fue fácil.
esperando, iniciándose con Costa Rica, publicar encuestas de opinión pública. Era un reto y un riesgo que se corría en los periódicos en ese tiempo, La Nación, con don Guido y don Manuel. Aún así ellos dijeron, bueno, vámonos, ¿verdad? Confiaron, nos mandaron a supervisar, nos revisaron y se lanzaron y ya después todavía está. Pero en los otros países fue más difícil, porque en los otros países ya no solo era la cultura del periódico de las encuestas, sino era la situación política, de que iba a ponerse en contra de un medio que estaba criticando o informando sobre lo que pasaba en el país y principalmente en la clase política, que es tiene bastante injerencia en esos países. Así que fue un proceso muy difícil. Tal vez Carlos tiene... Pues hay una cosa cuando, por lo menos en ese periodo, pero no necesariamente se ha quitado, la gran diferencia entre Costa Rica y los vecinos, por lo menos hacia el norte, los cuatro, es que los costarricenses, aunque aquí nosotros estamos bastante preocupados por el crimen y todo, los costarricenses por vocación son pacíficos, mientras que en esos otros países a veces el homicidio o matar al adversario es algo que se sientan y lo piensan y deciden, bueno, mire, o vamos a elecciones o vuelo al otro, ¿verdad? Es así de difícil. Ahorita, por ejemplo, en Honduras están matando periodistas, pero políticos, bombas, uno va leyendo la cuestión y no es, ahora las maras han agudizado el asunto, pero fundamentalmente es un problema. Pero entonces habíamos ido a Panamá, quiero relatar esto, ese fue el primer país a donde fuimos. No, ahora que lo digo, fuimos a Panamá en el 79-80, pero en el 82 la G2, que era la parte del militarismo panameño, la dictadura militar de inteligencia, visitaron a una oficinita que teníamos y dijeron, mire, si siguen publicando, cerramos esto del todo, mejor se vayan, y tuvimos que salir. Así hasta yo entiendo. Sí, el director de la G2 era Manuel Antonio Noriega, entonces el general Torrijos era el dictador y este era el que manejaba la inteligencia. Entonces habíamos tenido ese experimento y además Olda había ido a Nicaragua en el 7-9 a hacer una encuesta, imagínense, de mercadeo. De mercadeo. De Alka-Seltzer, para decirlo. Y sí fue una experiencia, porque estaban ya los sandinistas. Sí, acaban de haber ganado. Entonces verdaderamente había temores y no se podía preguntar mucho, pero fuimos. Y después volvimos, que fue otra historia, ¿verdad? Sí, pero después de eso, ya cuando la revolución se implantó en Nicaragua, prohibieron encuestas, entonces de cualquier tipo. Pero lo interesante, nada más para agregar una cosa que es de humor, el consumo de Alka-Seltzer había subido mucho. En Nicaragua. Perdón, Nicaragua, sí. Bueno, entonces, después pues fuimos ampliando y hay muchas experiencias. El libro relata toda esta serie de figuras históricas que fuimos conociendo personalmente. Don Napoleón Duarte, por ejemplo, lo conocimos, a don Jorge Carpio Nicola en Guatemala, uno de los políticos que asesinaron después. Dawison. Era dueño de un periódico. Yo nunca conocí a Dawison, pero ahí estaba. Y ahí relatamos, es como toda una historia de lo que ocurrió y cómo es que estamos aquí hoy vista desde la perspectiva de la gente. Nos queda como un minuto. Cuéntenos así en un minuto cómo entran en relación con Gallup. Nosotros vimos que si queríamos trascender ya de Centroamérica, porque ya Centroamérica se estaba poniendo como que estaba abarcado, necesitábamos una relación internacional. Entonces Gallup era muy conocido por sus encuestas de opinión pública y su aporte como un concepto de aporte a la democracia. Don Carlos fue a Estados Unidos. Y hablé con George Gallup, el fundador, y le pedí, y dijo, mire, a donde se pueden publicar encuestas pueden usar mi apellido. Eso es. Y tenemos, pero la empresa es nuestra. Ajá. Nada más tenemos una relación estratégica con la Gallup de Estados Unidos, pero ellos no tienen ninguna injerencia
ni acciones, ni comisiones, ni nada sobre nuestra empresa en todo Centroamérica. Qué positivo, me parece que es una... Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Una de las cosas que nos debe quedar medio minuto, no sé si quieren decir algo, yo voy a decir algo más, pero prefiero que ustedes lo digan. Personalmente quiero agradecer, o creo que los pueblos de toda Centroamérica merecen un agradecimiento de parte nuestra. Si no hubiera sido porque ellos han confiado en nosotros, nos abrían las puertas, no hubiéramos podido hacer todo el trabajo. Pero ellos contestaron nuestras entrevistas, pasaban a los entrevistadores, les daban café en los lugares más bajos. Entonces, el pueblo estaba deseoso de compartir y nos decía, qué bueno que me vienen a preguntar algo por primera vez. Sí, nos queda un minuto, yo conté mal. Entonces, sí nos queda un minuto. Bueno, lo que dice Olda, porque sí hay un asunto, como hablando con un economista, y es lo siguiente. Nosotros llegamos a la conclusión muy rápidamente, después de descubrir que los centroamericanos eran, sí, no obstante lo negativo, eran igual que nosotros, gente sumamente amable, bondadosa, tuvimos las puertas abiertas por todos lados. Decidimos que realmente teníamos nosotros, por lo menos, que tratar a los 5 países centroamericanos como un solo mercado. Y yo siento que ese es otro de los puntos a donde fuimos pioneros, que decidimos, mire, realmente para un negocio como aspirábamos nosotros tener, Costa Rica no era un mercado suficientemente grande, era un país de 2 millones y algo en ese entonces, no había suficiente dinámica para mantenerlo, pero con los 5 países y luego después Panamá y Dominicana sí había viabilidad para tener, y nosotros, quiero decir, lo que somos actualmente, somos exportadores de servicios, porque en este momento 80% de la facturación nuestra es fuera de Costa Rica, y aquí es donde entonces los ticos analizan, procesan y todo. Entonces producimos divisas y empleamos costarricenses, y relativamente poco nos gustaría tener más. De nuestro mercado propio es aquí en Costa Rica. Y estamos sufriendo entonces la situación económica. Por lo del dólar. Nos está matando. Como economista. Nos está matando. Bueno, pues con esa consideración no tengo nada más que decir, excepto que a las amigas y amigos que mañana jueves a la 1 de la tarde, como bien saben, este programa se repite y tiene una siguiente repetición el domingo a las 6 de la tarde. Si lo tienen a bien, acompáñenos el próximo miércoles, cuando a las 9 de la noche, para ustedes, haremos televisión de calidad. Felicitaciones y qué bueno que existe ese canal.